Bienvenidos a Pulso de la Nación. En un país cansado de promesas, el 30 de noviembre del 2025, hace exactamente 8 días, más de 3 millones de hondureños se hicieron presentes. Votaron en paz, con civismo y dejaron al Consejo Nacional Electoral la tarea de convertir esos votos en certezas. El proceso ha sido extraordinariamente reñido. Diferentes cortes preliminares mostraron márgenes mínimos entre Salvador Narrala y Nasri Asfura, con Rixi Moncada en tercer lugar. Incluso se habló de empate técnico en las primeras 72 horas. En medio de fallos en la plataforma de divulgación y revisiones manuales de actas. Hoy, en Pulso de la Nación, ponemos la lupa y escuchamos a expertos buscando un camino de esperanza. En este episodio nos acompaña el abogado Josué Murillo, quien tiene una sólida trayectoria en la dirección estratégica de proyectos en la región de Centroamérica, especialmente en los ámbitos de seguridad ciudadana, reformas del sistema de justicia, derechos humanos, derechos laborales, protección de grupos en situación de vulnerabilidad, prevención de la violencia y desarrollo integral de la juventud. Actualmente se desempeña como director de país de la Fundación Panamericana para el Desarrollo para Guatemala, El Salvador y Honduras. También con nosotros en Pulso de la Nación el abogado y analista político Jaime Rodríguez, una voz crítica y objetiva sobre la política y la realidad hondureña. Él está especializado en materia penal y constitucional y ha formado parte del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación, abogado Josué Murillo y abogado Jaime Rodríguez. Muchísimas gracias y quiero comenzar que iniciemos realmente con esta amena plática que sé que tendremos esta noche en Pulso de la Nación. Un recuento, que como analistas políticos y analistas de nuestro país nos hagan un recuento de lo vivido hace exactamente 8 días, el pasado 30 de noviembre, un día histórico para Honduras. Ciertamente fue un día histórico para el país. Yo creo que a pesar de todo lo que vivimos después de las elecciones primarias, la ciudadanía salió a votar, a ejercer ese derecho hermoso, universal, contenido en las declaraciones y en los pactos internacionales de los que Honduras forma parte, y también es un deber constitucional. Y la población estuvo a la altura del momento. Importante es también que a pesar de el ambiente que se respiraba previo a las elecciones, previo al día D, como le llamamos, de incertidumbre, inseguridad, eso no detuvo para que la población votara y expresara su voz a través de el sufragio y que le diera o depositar ese voto de confianza en las personas que resonaban con sus principios y valores. Yo creo que eso es también algo que hay que celebrarlo, y esto a pesar de toda la institucionalidad que tuvo sus altibajos a lo largo de estas elecciones. Usted nos acompañó precisamente en nuestra transmisión aquí en Suyapa Medios hasta más o menos el mediodía y nos conversaba precisamente de esta sorpresa de civismo que estaba dando el pueblo hondureño, de una tranquilidad y una paz, todo el mundo acudiendo a su centro de votación a pesar de que existían una mínima porcentaje de incidencias, pero estaban en paz, en tranquilidad, haciendo fila. Pero mínimo, en realidad las incidencias fueron tan pequeñas que no lograron manchar este despliegue de civismo, de patriotismo, de amor por Honduras, en un ambiente de paz, de democracia participativa y de respeto a los derechos de los demás. A mí me encantó, me sentí profundamente orgulloso. Y también ese día les comentaba de que los adultos mayores fueron los primeros en llegar a los centros de votación. A mí me encantó ver eso. Es decir, yo llegué porque yo no hice cambio de domicilio. Y yo vivo en Tegucigalpa, pero tuve que desplazarme hasta las Tres Rosas en Valle de Ángeles para ejercer el sufragio. Ahí estuve estacionado a las 5:30 de la mañana. Ya habían 10 personas y todas adultas mayores esperando a que abrieran o la hora de apertura para ejercer el sufragio. Y yo dije, Dios mío, qué disciplinada que es esta gente. Siempre para uno que madruga hay otro que no duerme. Exactamente. Fíjese que ese dato particular a mí me llenó mucho me llamó la atención,
porque el día domingo yo llevé a mis sobrinos a la universidad, aquí a la Autónoma, que votasen, y pues relativamente no había tantas personas. Lo que sí pude notar, que gracias a Dios y nos ayudó mucho, presencia considerable de observadores internacionales y nacionales también. Creo que eso fue una ayuda, un apoyo que difícilmente lo vamos a poder evaluar, pero que creo y estoy casi seguro que fue uno de los aspectos que más se debe de resaltar y en los que se sustentó de que la incidencia de esos posibles accionares vandálicos que en su momento dado se mencionaba que podían realizarse, no se realizaron. Y retomando el tema, ese día a mí me tocó también ir a ejercer el sufragio y llevé a mi hermana primero, y mi hermana cuando llegó me dice, Dios mío, me dice, habían más de 50 personas haciendo fila delante de ella. Y esa fila no, que la hace, porque no nos vamos a ir sin votar. A mí me tocaba votar en otro centro, y cuando yo llegué, pues relativamente había unos 8 o 10 personas, no había mayor cantidad. Pero cuando ya estaba próximo a ingresar, llegaron 3 personas, y no era de la tercera, sino que eran de la cuarta. Y entonces entenderán que el tiempo de espera fue aún un poco más prolongado, porque hay que entender que se tardan más, algunos ocupan ayuda, pero al final creo que el mensaje fuerte y claro es que el pueblo hondureño castiga a los políticos que no cumplen. Ya esos tiempos de pensar, o en que pensaban los políticos que el pueblo hondureño era borrego, ya pasaron a la historia. El mensaje ha sido fuerte y claro para la clase política. Cuando mienten son castigados. En su momento dado el mensaje era fuera Jo, y ahora fue fuera Libre. Así de sencillo. Esa es una de las consultas que yo quería conversar con ustedes. ¿Realmente el pueblo hondureño estamos votando por candidatos, o estamos de una u otra manera lo que se manejó durante toda esta semana por castigo, si se podría decir de alguna manera? Mire, la cultura cívica electoral ha cambiado en Honduras. Bastante. Y yo creo que se ha reducido, y hago eco de lo que acaba de mencionar mi colega. La tolerancia del ciudadano hacia la mediocridad política, hacia la demagogia, hacia la mentira, hacia el abuso de poder, ha disminuido. Primero se castigó a Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, después a Libre. Y eso está bien, eso refleja madurez en el electorado. Y no solamente a nivel de presidencia, pero mire usted las figuras que parecían parte del inventario del Congreso Nacional. Vacas sagradas. Salieron, exactamente, las vacas sagradas de los partidos grandes. Estamos hablando del Partido Nacional. Salieron unas figuras que ya conocemos, por ejemplo, un destacado político que se conoce por sus chocollos, y también otros políticos del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación. Es decir, que el desempeño del Congreso también está bajo el escrutinio de la ciudadanía, y eso es muy importante. Que lo tomen como lección aprendida los partidos políticos, que si no funcionan, que si no hacen bien su trabajo, el pueblo, así como les da el voto de confianza, les puede dar el voto de desconfianza y para afuera. Y es que de hecho yo creo que muchas personas hablaban o hablábamos de que en lo particular yo creía que lo correcto era que ningún diputado se reeligiese, porque este Congreso ha sido lo peor de la historia. Pero obviamente la dirección y el agendar y el convocar no dependía de los diputados de oposición. Pero de igual manera, si nos ponemos a analizar la productividad que hayan tenido los diputados que virtualmente han sido reelectos, es poca, casi nula. No obstante, pues hay que tener bien claro que sobre todo los diputados que no son de Francisco Morazán y de Cortés han demostrado un liderazgo que no se les puede rebatir. Tengan o no tengan ganado ese puesto producto de su trabajo, pero el liderazgo en sus departamentos ha quedado evidenciado. Y eso no lo podemos negar. Porque si fuese por una productividad, por un trabajo realizado y tangible, que pudiésemos decir tal obra, tal proyecto, lo hizo tal diputado en este o en el otro departamento, sería muy diferente. Han quedado a deber estos diputados. Y de hecho, creo que en los anales de la historia quedará como el peor. Y ojalá que estas nuevas autoridades estén preocupadas por cambiar.
no puede seguir ese reglamento interno del Congreso. Eso es algo completamente negativo. No pueden seguir esos abusos, esos excesos. Y bueno, creo que el pueblo hondureño está deseoso de cambios, pero cambios para mejorar. Interesante ver un punto, y es que los dos candidatos con posibilidades fuertes, serias, son de origen palestino. Ambos ya también son de la tercera edad. Y bueno, creo que habrá que ver de quién se piensan rodear en lo que va a ser sus asesores, sobre todo sus ministros, porque no puede volver a darse esos nombramientos de personas que su primer trabajo sea ser ministro, por favor. Pero también estoy de acuerdo con algo que usted acaba de manifestar. Mire, el Partido Nacional, si es digamos, el que ostenta la silla presidencial. El ungido. El ungido, exactamente. O el Partido Liberal, deben aprender de los errores de su pasado reciente. Y también de los errores del Partido Libertad y Refundación. Es inaceptable, en primer lugar, ese tipo de partidos políticos que se cierran a la crítica o que responden a la crítica con una actitud cáustica. Es decir, con una actitud inclusive grosera, agresiva, como lo vimos de muchos secretarios de Estado y muchos funcionarios del actual gobierno. Mire, en los disensos, y de nuevo, si se trabaja bien, si se genera un diálogo con la ciudadanía, con la oposición política, con los medios de comunicación, con la cooperación internacional, salen los consensos que fortalecen la democracia. Eso es lo que no entienden. Se marean al pararse en un ladrillo. El poder se les sube a la cabeza y se les olvida que 4 años se van en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe qué pasa? El poder y el dinero no fueron creados para todo el mundo. Así es. Muchas personas con un poquito de poder se nublan, se enloquecen. Y si hablamos de poder y de dinero, peor. Creo que lo que vivió el pueblo hondureño, o ha vivido porque todavía no ha terminado este periodo de libre, es algo lamentable. Yo puedo tener una posición diferente a la suya, pero no tengo por qué insultarlo. No tengo por qué sacarle a su progenitora ni a su familia. Simple y sencillamente tengo que rebatirlo con ideas y convencerlo. Pero lastimosamente es lo que menos se ha dado últimamente. Bueno, ustedes no me dejan mentir, el ataque hacia el sector de los pastores, de los curas por parte de este gobierno, increíble. O de la empresa privada también. Sí, es que hacia eso iba, a los curas, a los pastores, hacia los periodistas. Óigame, una campaña fuerte ya de judicializar por una opinión que diesen, increíble, contra la empresa privada. Óigame, ricos y pobres siempre han existido y van a seguir existiendo, pero esas campañas de odio, de esas de confrontación, en donde si ella aparecía hoy diciendo su opinión, el día de mañana aparecían grupos de reacción atacándola, y no a ella, a su posición, sino que su vida privada, a su familia. Eso no puede volver a darse. Sin embargo, creo que tanto la Iglesia Católica, el pueblo de Dios en general, porque también fue la unidad entre la Iglesia Católica el 16 de agosto junto a la Iglesia Evangélica, que se dio un mensaje, y creo que realmente ese mensaje llegó, porque a pesar, lo decía el abogado Josué, de toda esta incertidumbre que se estaba generando, yo me sentí tan bien porque creo que vivimos una fiesta cívica. Sí lo podemos evaluar y sí lo podemos catalogar como una fiesta cívica lo que vivimos, porque todo se desarrolló en paz y en tranquilidad. Creo, si los recuerdos no me fallan, que las incidencias fueron tan reducidas que ni siquiera los conflictos que mirábamos que eran dentro de la normalidad en pues elecciones anteriores en cuanto a discusiones en mesas. Creo que hasta eso fue muy, muy reducido, y este ambiente de paz pues fue generado desde el 16 de agosto con la caminata que se realizó en conjunto todo el pueblo de Dios entre como lo decía el abogado Jaime, entre católicos y evangélicos. Bueno, el abogado Jaime tocó un punto muy importante, y es el de la observación nacional e internacional. Recordemos que la Red de Defensa por la Democracia desplegó más de 12,000 observadores a nivel nacional, y tuvimos 2 misiones muy fuertes, la de la Organización de los Estados Americanos y la de la Unión Económica Europea, que acompañaron este proceso y fueron garantes de que todo se llevara a cabo con transparencia.
Y eso también creo que fue un disuasivo Fuerte. para los que tenían malas intenciones con este proceso, no generaran relajo, no generaran actos vandálicos, no generaran zozobra y que la gente pudiese salir en tranquilidad y en armonía. Antes que se nos olvide también un tema importantísimo, la presencia de un grupo de militares estadounidenses que vinieron y de otras latitudes incidió fuertemente porque desde entonces o antes el señor Roosevelt, que estaba con unas posiciones lastimosas, reprochables, nunca antes vistas y que esperamos que nunca más se vuelvan a ver, cambió, se llamó al silencio. Y créanme, estas personas no le hacían el saludo. Y eso, de una u otra forma, mandó un mensaje fuerte y claro a los militares de que no estaban por encima de la ley y que estaban siendo vigilados. Creo que ese es un aspecto importantísimo, ya que ya no pudieron seguir haciendo algunas cosas, algunas acciones que sí se vieron en las primarias que dejaron mucho que desear y que quedaron prácticamente en la impunidad. Ya salió por ahí un sobreseimiento definitivo, al parecer, en contra de una de las personas que sirvió de chivo expiatorio de ese proceso primario que fue lamentable y que prácticamente ya pasó a la historia y en donde los militares, de acuerdo a las investigaciones del fiscal general, actuaron de forma correcta, de forma perfecta. Algo que obviamente el pueblo hondureño sabe que no fue así. Sí, y yo creo que todo eso, digamos, la confluencia de estos militares, que sientan los políticos de nuestro país, más que los políticos, los politiqueros de nuestro país, que la mirada de la comunidad internacional estaba sobre ellos, esa sesión de la OEA, por ejemplo, fue decisiva. Los llevaron y todos los estados miembros de la OEA nos dejaron claro de que estaban siguiendo las elecciones en Honduras. Y, de nuevo, eso genera una presión sana sobre todos aquellos que les gusta o que prosperen en la discordia, ¿no? Pero fíjese que usted mencionó ese mensaje, pero yo me sentía hasta de una u otra forma, de manera indirecta, triste y afectado por ese mensaje contundente, fuerte, categórico del embajador de Argentina en contra del personaje del Partido Libre que está en el CNE. Óigame, barrió y trapeó con él de una forma increíble y no faltó a la verdad. Y pese a que pidieron un derecho a réplica que no es usual por parte del vicecanciller, un personaje que también va a pasar a la historia de manera muy lamentable, para hacer un saludo prácticamente a la afición en ese tipo de ambientes. Qué lastimoso ese papel. Y lo que me decía un amigo, lo más lamentable es que en esos estrados todos los representantes de otros países pensarán, ¿será que en Honduras es la clase intelectual de mayor nivel que tienen? ¿Será que esos personajes son el top de la inteligencia o de la capacidad profesionalmente hablando que existe en Honduras? Porque quedamos muy mal vistos. Eso fue algo lastimoso. No, y desafortunadamente vamos arrastrando esto de ser mal vistos. No solamente por las ejecutorias de los personajes que, como mencionaba hace unos minutos, actúan de manera cáustica, intolerantes a la crítica y que son inclusive, y esas falacias ad hominem estuvieron a la orden del día a lo largo de este gobierno, más allá de rebatir con argumentos, ideas y con posiciones sólidas. Pero también, digamos, todo este tema de Juan Orlando Hernández, digamos, nos ha dejado tan desnudos y tan visibles, y a mí me entristece lo que hizo, digamos, el embajador de Argentina, el representante. Estuvo bien hecho, porque solo destacó lo que era verdad. Pero también esto de Juan Orlando Hernández y que lo hayan dejado en libertad nos refleja que no podemos estar sometidos o ateniéndonos a la justicia de otro país. Y estamos en esta posición tan vergonzosa porque tenemos un sistema de justicia tan endeble y politizado que aquí no le hemos tocado un pelito a ninguno de los expresidentes que han estado vinculados con actos de corrupción, liberales, cachurecos y de libre. Todos deberían ser sometidos a la justicia. Y por ahí inclusive hasta militares. No, militares también. Y policías y bueno, y empresarios y todo el andamiaje. Es que hay tanta corrupción en nuestro país. Pero es que fíjese que hay algo bien interesante, que aquí todo el mundo habla
de intromisión y que Estados Unidos debe respetar nuestra soberanía, que esto y que el otro, pero lo que no podemos negar es que dependemos de manera fuerte, contundente de esa ayuda estadounidense. No lo podemos negar. Hablemos del tema de remesas, hablemos del tema de inmigrantes, hablemos del tema de aranceles, hablemos del tema de todos los proyectos de USAID y otra serie de temas. Y es por eso que si ustedes hacen un poco de memoria, durante el gobierno de Juan Orlando había una dama, Norma Torres, que le volaba fuerte a Juan Orlando. Y en aquel entonces, el actual gobierno, que era oposición, celebraba y aplaudía su accionar. Y por lo general eran cosas que decía que tenían respaldo. Ya en este gobierno nos encontramos que ya no era Norma Torres, sino la senadora Salazar. Pero entonces ahora es una mentirosa, es una metida, porque ya mencionaba y señalaba accionarios incorrectos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Estados Unidos y máxime las autoridades de origen latino están muy al pendiente de lo que sucede en nuestra querida Honduras. Y lo que antes era malo, hoy es malo. No podemos tener una doble moral de pensar de que solo lo que hacen los demás es malo, pero lo que yo hago es bueno. Estamos en la mirada no solo de nosotros como hondureños, ya internacionalmente estamos en la mira y ha quedado evidenciado. Y para Estados Unidos, repito, revestimos un enorme interés porque la base militar que tenemos aquí en nuestra querida Honduras, esa es importantísima para muchos aspectos y créame que sí les interesa a los Estados Unidos el tipo de políticos que nos esté dirigiendo. Claro, y usted menciona esto de que lo que antes era malo sigue siendo malo. Sí. Y el accionar de ciertos senadores y políticos de Estados Unidos. Pero eso traducido al plano hondureño también le pasó al Consejo Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, cuando el Consejo Nacional Anticorrupción sacaba informes sobre la corrupción en el marco de la pandemia, que era bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, la oposición política aplaudía. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Gabriela Castellanos! Pero cuando comenzó a tocarle a ellos y poner el dedo sobre la llaga... Cachureca, y era enemiga. Vendida. Sí, exactamente. Y ojo, que la tienen en la mira. Sí. Se está manejando mucho la posibilidad, y yo creo que todos como hondureños, independientemente de nuestro color político, debemos de estar expectantes porque no es perfecta, porque nadie es perfecto, pero creo que el papel de ella ha sido muy bueno. Muy digno. Con algunos errores, normal, que puede mejorar, es cierto, pero creo que personas como ella deben de ser apoyadas por toda la hondureñidad. Fíjese, colega, retomando esto, y perdón porque me voy a tomar un tiempo para explicarlo. Recuerdo que cuando Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando Hernández, tenía mucho poder para mover el gobierno, porque ella era un poder también accesorio y que conjuntamente mandaban mucho con Juan Orlando, mucho poder. La oposición política y los analistas políticos, de hecho, muchos, yo me sumaba a eso, decía, no, un momento, ella, ¿cómo es que es una ministra sin cartera? Eso es nepotismo, eso está mal. Y la gente señalaba eso como algo malo. Pero antes hablaba de nepotismo, después cambió a familión. Claro, entonces ellos se convirtieron en gobierno y el nepotismo no era malo. Entonces, eso es lo que usted dice. Es decir, no podemos ser camaleónicos en el tema de nuestros principios y valores. O defendemos los principios democráticos o no los defendemos. Pero es que se cambian los discursos, ¿no? Así cuando es, estamos desde la oposición a cuando llegamos a la posición que tanto hemos buscado. ¿Por qué? ¿Por qué? Al final es como envidia. En los políticos lo que tienen es envidia de los que están en el poder cuando están en la llanura. Eso es lo que ha quedado evidenciado. Porque es normal escuchar, vaya, a nivel de aspirante a diputado, cuando estemos en el poder vamos a modificar esa ley del Congreso para el tema de lo que se ha visto ahorita, esos abusos. Pero ya estando en el poder dice, no hombre, no la cambiemos, porque nos beneficia. O sea, ¿y qué es lo que dice? La queríamos cambiar, pero lastimosamente no había ambiente. Mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es que la clase política se ha mal acostumbrado a abusar del poder. Pero ojo, ya ahorita están quedando en evidencia que todos esos abusos pasan factura. Con este voto castigo del que iniciamos conversando en Pulso de la Nación. Vamos a una pausa con nuestros patrocinadores. Al regresar, desde ya, pues comparto con ustedes la interrogante. ¿El pueblo cumplió? ¿Qué pasó durante todo este tiempo con el CNE?
Me lo contestan después de esta pausa con nuestros patrocinadores. Siga con nosotros en Pulso de la Nación. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Pulso de la Nación y conversamos con dos expertos analistas de todo lo vivido, de todo lo acontecido el pasado 30 de noviembre en las elecciones, esta fiesta cívica que tuvo el pueblo hondureño y, por supuesto, aquí en Suyapa Medios, todo el pueblo de Dios. Hemos hecho por medio de Pulso de la Nación, estuvimos haciendo análisis previo a este 30 de noviembre. La ciudadanía cumplió. Les hago la pregunta a los dos. ¿El CNE cumplió? Yo creo que sí. Creo que obviamente son instituciones que han tenido un buen desempeño, pero que pueden mejorar, obviamente. Creo que la posición del CNE ha sido muy buena y no de ahorita, creo que ya de larga data, y creo que puede y debe de seguir mejorando. El tema es que lastimosamente los políticos, cuando se ven afectados por investigaciones, lo más fácil es hablar de dos cosas. En primer lugar, persecución política. No he hecho nada, esto es pura persecución política. Esa es la primera respuesta y el primer escudo. Y en segundo lugar, cuestionar o señalar, el CNA es rectorado por una persona que es de tal filiación, pero no dicen nada de los hechos, de las acciones u omisiones que supuestamente han cometido al margen de la ley. Que eso es lo que en su momento dado se debe de hacer. En ese sentido, creo que instituciones como esta deben de ser robustecidas, debe de verse de qué forma se aleja ese fantasma de la politización en cuanto a la remoción o nombramiento de personas que dirijan esa institución. Por ahí se venía manejando un escenario, una posibilidad de que a la abogada Gabriela se le quisiese quitar de su cargo, y obviamente coincide con un cambio en la dirección que hubo un par de semanas atrás, previos a la elección, que no son coincidencia. Así que creo que el pueblo hondureño debe de estar expectante. Las redes sociales, ustedes como medios de comunicación, constituyen una herramienta importantísima para que esos accionares condenables de los politiqueros hondureños no se sigan replicando. Creo que Honduras ya merece mejor suerte. Creo que la corrupción es un flagelo que ha venido haciendo mella en todos los partidos políticos. No es excluyente de nacionalistas, ni de liberales, ni de libres, es de todos. Por eso yo soy del criterio de que debemos de estar expectantes, porque otro pacto de impunidad nunca más. No se puede volver a permitir que la clase política y puntualmente los diputados vuelvan a firmar otro pacto de impunidad, liberando de responsabilidades a personas que han sido inclusive condenadas y que sean perdonadas. Prácticamente un indulto. Eso no se puede volver a ver. Y estemos atentos, pueblo hondureño, porque ya sea el señor Narri Tito Azfura o el señor Narrala, hay que estar pendientes y denunciar todo hecho o acto que consideremos incorrecto. No nos podemos quedar callados, y por el hecho de que yo sea liberal o nacionalista, esté en mi partido, llamarme al silencio. Eso no se puede dar. Abogado Murillo, ¿el Consejo Nacional Electoral cumplió? Mire, se llevaron a cabo elecciones. Yo recuerdo que en varios medios de comunicación, los analistas lo que hacemos es ver escenarios de manera prospectiva, es decir, ¿qué puede pasar? ¿Y cuáles son las consecuencias de que se configure uno u otro escenario? Uno de los peores era de que no tuviéramos elecciones, pero siempre dije que ese era el menos probable. Ahora, elecciones con un ambiente de intimidación y de violencia estaba sobre la mesa, no se generó. Entonces tuvimos elecciones en un ambiente de armonía y de paz. Excelente. ¿El Consejo Nacional Electoral falló? Sí, sí fallaron. En el proceso de elecciones primarias lo vimos y fue evidente, a pesar de que a través del discurso se trató de limpiar la imagen del Consejo Nacional Electoral, los hechos hablaron más que las palabras. Y hay un elemento, y aquí participan todos los partidos.
un error de origen, un vicio de origen. Y es que las elecciones de segundo grado, es decir, todos aquellos funcionarios que son electos por el Congreso Nacional, por lo general los partidos políticos lo que hacen es poner a sus correligionarios, a personas que van a defender intereses partidarios y no intereses de gobierno, de Estado, en esos puestos que son claves. Y eso lo vimos en esa constante intriga política que vivimos entre las consejeras y Marlon Ochoa. Es decir, esas pugnas internas también generan desconfianza. Y eso creo que tenía una intención de fondo, disuadir al electorado para que ejerciera el sufragio, pero en eso fallaron los que tenían la intención de degradar el proceso. Ahora lo están haciendo bien. Creo que han habido problemas de comunicación y la comunicación no ha fluido de la forma en la que hubiésemos esperado, pero los datos se están presentando y por eso nosotros siempre hemos reiterado a los partidos políticos, a los únicos dos que quedaron en la contienda por la presidencia de la República, esperen los resultados oficiales. Es bueno que el escrutinio especial va a ser televisado, va a ser público, se está tratando de brindar garantías de transparencia y afortunadamente creo que con sus bemoles los candidatos han salido a decir estamos esperando. Uno más que otro. Exactamente. El señor Narri Tito Azura ha sido más prudente. Mucho más, sí. Pero es por su naturaleza, su forma de ser. En cambio, el candidato del Partido Liberal ya sabemos que su forma de ser, su comportamiento es diferente. Más explosivo. Pero yo creo que aquí la clave es, aunque nos tardemos un poco en tener ese resultado, pero que sea algo transparente, que no haya temor a duda de que si usted ganó, ganó y ganó bien. Y tenemos tiempo. Obviamente estamos acostumbrados a que, o mal acostumbrados a que todo ese tipo de información se nos dé rápido. Pero para la sanidad, la tranquilidad del pueblo hondureño, tenemos hasta el 30 y hay que esperar un poco. Y ahí es donde viene toda la clase política llamada a tener calma, no dar esos mensajes de duda, de controversia, porque debemos de esperar que esos resultados al final sean lo más transparentes posible. Y si hay que esperar un par de días más, esperémoslo. Y ese debe ser el mensaje que debe tener el pueblo hondureño. Más vale que nos esperemos un par de días, pero no que estemos 4 años en un ambiente de seguir recriminando, me ganaron pero por corrupción. No, esperemos un poco y el que gane bien, y el que pierda, que tenga la hidalguía, que sea caballero y que salga y reconozca, me ganaste bien, por poco, pero me ganaste bien. Y eso es lo que esperaría el pueblo hondureño. ¿Se esperaba realmente que fuese tan reñido? ¿Ustedes lo esperaban? ¿Lo habían así de una u otra manera visualizado? Mire, yo creo que nadie. No. Nadie. Y creo que las comunicaciones de Donald Trump tuvieron un impacto también considerable. Fíjese que es bien subjetivo, porque mucha gente me dice eso, pero hay quienes me dicen lo contrario. Si vos analizás, me dice, la gente que está más cerca de Donald Trump, que es esa comunidad de hondureños en Estados Unidos, casi toda votó por Narrala, me dice. Pero y eso y esos son los que están más cercanos a Donald Trump. Ese es el tipo de cosas que debemos estudiar a profundidad, a posteriori. Pero no podemos dar una respuesta así tajante, contundente, de que sí fue categórico. En la mayoría de personas ya tenemos nuestro corazoncito en cuanto al partido político y al partido o al equipo de fútbol al que pertenecemos y difícilmente cambiamos. Hay un sector que sí es susceptible de ese tipo de mensajes, pero el mensaje más fuerte y más contundente es esa comunidad de hondureños que ejercieron el voto en Estados Unidos y que en su gran mayoría, al parecer, apoyaron a Narrala. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si Donald Trump, estando cerca, dice, yo me siento cómodo y preferiría que voten por este candidato y votan por el otro, ¿qué mensaje queda? Entonces, que haya incidido, no se puede negar, pero el punto es qué porcentaje pudo haber aceptado o entendido de que eso era lo que más nos convenía. Eso es lo que queda un tanto en el ambiente y es digno de ser analizado. Hay muchas cosas que debemos analizar de este proceso. Y yo creo que más allá de especular, es importante que se tomen las lecciones aprendidas y que esto sirva de insumo para el diálogo que el próximo Congreso va a tener que abrir con la sociedad. Y es un gran lío el que viene. Sí, pongámosle el escenario hipotético, porque es un hipotético, que gana el Partido Nacional, se vislumbra que de los
el probable o más fuerte candidato es el diputado de Nacaome. Ahora, pero ¿y si se une el Partido Liberal con el Partido Nacional y volvemos a encontrar con otra posición antagónica y volvemos a ver otra junta directiva producto de las patadas? Ojalá que esto no se vuelva a dar. Pero no es nada que lo cual nada que se pueda descartar. La clase política debe de mandar un mensaje de tranquilidad, de paz y de diálogo. La violencia no se puede seguir dando. Así es, eso es lo que tratamos siempre, ni desde la ciudadanía. O sea, porque creo que la violencia ha sido como un ambiente que ha prevalecido en los últimos meses, pero que de una u otra manera, pues gracias a Dios, la ciudadanía también sabe que de manera individual aporta desde el momento en que estamos, nuestro comportamiento como ciudadanos, ¿verdad? En el día a día. ¿Los colectivos no se volvieron a ver? Gracias a Dios. Quería precisamente que abordáramos el tema de libertad y refundación. En mes y medio, pues dejarían de ser el partido que está gobernando actualmente. ¿Ustedes cómo interpretan 500, un poco más de 500,000 votos? ¿Se esperaba? 540 anda por ahí. Ese fue un voto de castigo y fue una postura contundente de la ciudadanía, que no aceptaron ese modelo que estaban vendiendo del socialismo del siglo XXI. Y creo también de que ellos cometieron varios errores. En primer lugar, deshacerse de sus aliados internos. Yo, y siempre lo dije públicamente, yo voté por la alianza de la oposición. Voté por una alianza en la que estaba el PSH, el PINU. Ese pecado no lo debo yo. Yo sí lo debo, yo sí lo debo. Pero, y después, con soberbia, dijeron, no necesitábamos a Salvador Narrala para llegar al poder. Ahí está la prueba que sí. Pero independientemente de eso, generaron también enemigos externos, la empresa privada, los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, aunque le duela que uno diga eso, pero lo es, y es nuestro referente, es decir, es el poder a nivel de hemisferio. Los periodistas. Totalmente, es decir, todo eso les restó, y a pesar de que pusieron a la primera presidenta mujer en esa silla presidencial, muy mal desempeño. Tuvo un mal desempeño y como me cuentan feministas que no son parte del gobierno, ojo, hago esta aclaración, la agenda de las mujeres no las movió, por ejemplo. Y ese es un pendiente que tiene este gobierno. Es un peso que todavía digamos, es un señalamiento que le hacen las organizaciones de sociedad civil. Pero más allá de todo esto que le he comentado, creo que a nosotros lo que no queríamos era replicar la realidad de una Venezuela golpeada en una Honduras que ya tiene una institucionalidad muy degradada. Y fíjense que hay dos aspectos que quiero que ustedes lo tengan claro. Si mal no recuerdo, las elecciones del 2021 Libre sacó 1.700.000 y ahorita está sacando 500, un poquito más, un poquito menos. Estamos hablando de 1.200.000 personas. Uh-huh. ¿Que dónde quedaron? Estamos hablando de entre 2021 y 2025. Ojo. Y si nos vamos de las elecciones primarias a las actuales, también hay un desfase. Entonces, ¿dónde están esas personas que supuestamente eran de Libre? Y ahí el tema que usted mencionaba. En su momento dado ellos creían tener un caudal político enorme, pero era falso. Construido solo en la memoria de uno que otro de sus asesores, que obviamente estando en el poder se encargaron de mentirle a las autoridades, porque siempre hay personas que en su momento dado se encargan de decirle, tú eres el mejor, como ti no hay otro, Honduras sin ti no sirve, y eso es lo que le gusta a mucho político, que le alimenten el ego. Así que creo que ha quedado evidenciado que del 2021 a la fecha ganaron en primer lugar porque Narrala les aportó un caudal fuerte y queda evidenciado en Cortés, no lo estoy inventando, un caudal fuerte. Aparte de ello, el descontento que había por el desgaste del Partido Nacional durante 2 periodos, uno de ellos normal, el otro con el tema de la reelección tan cuestionada, pero todo partido político en el poder tiene un desgaste, y en este caso el Partido Nacional tenía un desgaste de 8 años. Así que todo eso pasa factura. Y abonado a ello, recordemos que hubo muchos temas que enarboló Libre, puntualmente la señora Xiomara,
que a la postre quedaron en nada. El tema de la Sisi, el tema del avión presidencial que lo iban a vender, que no iban a haber más prados, que nadie iba a ganar más que ella, que los peajes ya no iban a existir, la tasa de seguridad iba a ser un sueño, que eso jamás se iba a volver a ver, y así sucesivamente un grupo de personas dirigiendo ministerios sin la menor capacidad, porque eso es algo increíble. Personas que su primer trabajo fue ser ministro, sin capacidad, no tenían ni talante ni talento. Eso es algo que pasó factura. Y esa posición de agresividad y de no permitir que se les señalasen los errores para que los mejorasen, sino verlo todo como algo malintencionado. Todo eso terminó pasando factura. Ese tema del familión, óigame, y hablar y jactarse de que no existían acciones o accionares de corrupción, eso siempre ha habido y lastimosamente siempre va a haber en mayor o menor escala. Lo que pasa que en comparación a lo que fue el tema del seguro social y los hospitales móviles, es difícil encontrar actos así de enormes, pero que los hubo y quedaron relativamente en la impunidad hasta el momento. Ese tema de Sedesol, bueno, el tema Corium, ese dinero ya no se sabe dónde quedó y lastimosamente ese montón de familias ahí han quedado, tal vez esperando que conseguir para los estrenos si existe devolución de ese dinero. Lamentable. Así que tantos temas que acumulados le pasaron una factura fuerte a Libre y creo que difícilmente se levantan. Abogados, en todo este proceso, ustedes pueden decirnos a la ciudadanía, a toda la feligresía católica que nos observa en Pulso de la Nación, ¿se tienen que hacer algún tipo de reformas? ¿Qué aprendizaje tenemos? ¿Qué tenemos que subsanar del proceso que hemos vivido? ¿Es necesario, por ejemplo, una segunda vuelta? ¿Es necesario hacer algunas reformas como que el pueblo hondureño debe elegir en otro momento a los congresistas, a nuestros diputados? Bueno, todas esos temas han sido puestos sobre la mesa por la comunidad internacional y ya en varios procesos. El tema no es que asimilemos una recomendación y la tengamos que ejecutar, pero por eso, de nuevo, regreso a mi colega, a lo que él dijo del Congreso Nacional, uno de los peores de nuestra historia democrática reciente. De América Latina, de América Latina. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, porque fíjese que precisamente ese es el papel de un presidente y de una junta directiva del Congreso Nacional. Poner estos temas sobre la mesa. Necesitamos la segunda vuelta. Ok, ¿cuáles son las implicaciones a nivel institucional, a nivel político, a nivel presupuestario? Necesitamos mayores mecanismos de participación de las mujeres. ¿Cuáles serían esos mecanismos? ¿Se ocupan o no? Es decir, no hay respuestas definitivas, pero es importante que se ponga sobre la mesa y más allá de incluir todas las voces de las bancadas representadas de los partidos políticos en el Congreso Nacional, es abrir esos espacios. Yo me quejaba mucho en el Congreso Nacional de Mauricio Oliva, porque yo vi una tendencia que no me gustaba, me parecía terriblemente excluyente. Él sentaba a grupos sociales de la ciudadanía que eran cachurecos, solamente a los que comulgaban con su partido político. Yo decía, ¿por qué no escucha al resto? Y yo dije, cuando lleguen los de Libertad y Refundación, van a aprender de los errores del pasado. Yo realmente pensaba de que iban a hacerlo y van a abrir un espacio en el que el disenso y soñó. Pues soñé, sí, como todos. Queremos un mejor futuro. Así es. Pensamos de que pueden actuar con más ética, con más apertura. ¿Qué es lo que hicieron? Invitaron únicamente a la mesa a los que tenían una especie de sincronía ideológica con ellos y a la diferencia la dejaron a un lado. ¿Cuál es el aprendizaje para este Congreso Nacional? El nuevo. Miren, hay muchos aprendizajes de este proceso. Uno de ellos es, ¿necesitamos la segunda vuelta o no? Es un tema a discutir, pero ampliamente. Inviten a la cooperación internacional, a los expertos nacionales e internacionales, a la sociedad civil, a la ciudadanía, a los gremios. Hablemos. El tema del voto en el extranjero. Necesitamos ampliar ese voto. Nuestra sangre en Estados Unidos hizo lo suyo, salió a votar
y muchos encontraron Pero limitaciones es estructurales demasiado poco, e institucionales. demasiado poco la cantidad de votos que se habilitaron. Exactamente. Es una cantidad Y eso hay que que no hablarlo representa también. pero ni un 1%, es una cantidad ínfima, es exageradamente poca. Y de allá dependemos Ajá. fuertemente desde el punto de vista económico. Y eso hay que hablarlo, hay Claro. que ponerlo sobre la mesa. Y de nuevo, ese presidente o presidenta del Congreso Nacional, Pregunta, estimada usted como dama, ¿cuántas damas hasta el momento se presume que están saliendo como diputadas? Como ¿Tienes el dato? diputadas, ¿cuántas en este momento? Pero son, El porcentaje de mujeres. es un grupo muy reducido, realmente. Interesante, interesante. Porque siempre el tema de la comparación que existe entre la cantidad de varones versus mujeres en la integración, básicamente del Congreso, siempre llama la atención porque la cantidad de personas que votan del sexo femenino se presume que deberían de ser pro mujer. Pero estamos viendo, de acuerdo a la pregunta que le hacía, que es muy poca entonces la cantidad de damas que están siendo llamadas a integrar este Congreso Nacional. Yo ¿Por creo que qué? también podría Creo ser, que es un voto de castigo también desde el punto de vista de género. No sé, podría muy, ser. muy interesante. Fíjese que eso también debería ser analizado y sería una consecuencia negativa de la gestión de Libertad y Refundación. una observación importante, porque de hecho en Honduras como en Latinoamérica, las madres somos las que administramos y las mujeres somos las que administramos. Hay un alto porcentaje, pues, de muchas mujeres que los hogares los lideran. Matriarcado. Los matriarcados los lideran Ujú. mujeres que no tienen un esposo, que no están casadas y que son las que tienen a nivel económico también esa responsabilidad. Sin embargo, puede ser que también dentro del análisis podría considerarse también cuál es el porcentaje de importancia que se le da a la representación de la mujer dentro de los partidos políticos, porque desde ahí nace también esa representación. Sí, pero si mal no recuerdo, existía la integración de damas y de caballeros en lo que eran las planillas. El tema es cómo sale ahorita la integración. Porque en la Corte, en el Congreso anterior, en la Junta Directiva, solo, si mal no recuerdo, eran 2, 3 damas las que habían. Y básicamente la secretaria, que tenía mucho control, que de hecho se reeligió, fue Ujú. premiada por los habitantes de Santa Bárbara. Y de ahí la otra dama, una colega que era la que presidía todas las comisiones de Libre, no me acuerdo el nombre, creo que es de Cortés también, que no salió. Eran las dos damas de mayor fuerza, de mayor poder. Shirley Arriaga también sale Ujú. por Cortés, pero creo que es bajo el porcentaje de damas que van a integrar este Congreso Nacional como titulares. ¿Todo Porque, apunta? ojo, hay un tema bien importante. No veo justo y me voy a ganar ahí por ahí personas que no comparten mi criterio, pero si los diputados propietarios casi no trabajan y se les paga, ¿por qué pagarle a los suplentes que trabajan casi nada o nada? Creo que es un tema muy interesante que debe también de ser analizado. Es otro tema del que también la ciudadanía, pues de una u otra manera ha levantado, también por medio de los analistas como ustedes, abogados, a considerar, subsanar realmente. Todo apunta a que 50, 40, 34, 2... Había bajado uno, estaba en 49, 49, 31. Pero ¿cómo creen ustedes que se va a desarrollar y cómo esa experiencia que ya se ha tenido y de este voto castigo del cual ustedes nos han esta noche en Pulso de la Nación conversado, que directamente pasó factura al Congreso Nacional? ¿Cómo creen, de una u otra manera, que se va a desarrollar este nuevo Congreso Nacional? Mira, aquí va a ser importante esa junta directiva que se integre. Y el que presida o la que presida debe generar un ejercicio de diálogo multipartidario importantísimo, que fue lo que no hizo Luis Redondo. Ese era el trabajo que tenía que ejecutar. No lo hizo y fue castigado también. En el inframundo lo dejó el votante. Ahora, esto es decisivo en este momento si queremos, porque hay una promesa que le he escuchado de los dos partidos que se están disputando la presidencia de la República, y es que van a someter a juicio político a ciertos actores. Y eso es justo y necesario. Ujú. Debe de sentarse precedentes para que
estos abusos, estos excesos no queden en el olvido, en el baúl de los recuerdos. Debe de haber medidas ejemplificantes para que ningún otro funcionario después ande de borrego haciendo o cumpliendo órdenes ilegales. No puede seguirse dando. Y con relación al tema del Congreso, creo que lo importante, el político debe aprender a escuchar y no escuchar solo lo que quiere oír. Por eso, esta nueva junta directiva, si usted es del partido político adversario al mío, pero tiene el derecho de hablar. Claro que sí. Tiene el derecho. Yo no puedo por qué decirle, no, a usted no le voy a dar la palabra solo a ella. No, que hablen. Tal vez limitarle la cantidad de tiempo, pero es un derecho. No es un premio, no es un regalo de la junta directiva decirle, a ese no, me cae mal, a ella sí. Habla vos, pero él no va a hablar. No, todos tienen derecho a hablar. El pueblo se los ha delegado. Pero esos son los abusos que se han venido viendo y que pensábamos que iban a cambiar y no cambiaron. Y hay que romper esos círculos viciosos en el Congreso. Mire, yo recuerdo cuando en la junta directiva de Mauricio Oliva les apagaba los micrófonos a los de Libertad y Refundación. Y los de Libertad y Refundación llegaron a hacer exactamente lo mismo que antes señalaban que era malo. Entonces, ahora el nuevo Congreso Nacional debe generar ese diálogo multipartidario, escucharse, como dice el colega, y construir patria a través de ese intercambio. Mire, esos procesos dialécticos son importantísimos. Y más allá del Congreso, hay que sentar. Mire, hay muchos diputados que llegan al Congreso y no saben a qué van. Esa es una realidad. Yo oí una posición de un diputado que dice, yo soy médico y me integraron a la comisión de análisis del nuevo código penal. Exacto. Y yo qué iba a saber, yo me sentía incómodo, no sabía, y pedí que me cambiaran, me dice. Y tienes razón, zapatero a tu zapato. Lastimosamente también hay un gran sector de diputados que ligeramente pueden leer y escribir. Ese es otro tema muy aparte, lastimoso, pero que se da. Y hay otros que aunque tengan capacidad desde el punto de vista académico, nunca hablan, nunca presentan un tan solo proyecto de ley. Y si presentan algo es para celebrar el día de la baleada, el día de la enchilada, el día del pozol, cuestiones que no tienen nada de importancia. Sí. Eso. Y antes se daba inclusive un análisis en cuanto a la productividad. El tema que eso ya no se volvió a ver porque estuvo una parálisis legislativa permanente. Eso no se puede volver a dar. No, por supuesto. Eso es inconcebible. Ahora, pero el presupuesto sí se gastaba. ¿Por qué? Porque las comisiones, entre comillas, dirigidas por dos personajes de Cortés, esas estaban a la orden del día. Los viáticos siempre estaban. O sea, el presupuesto, el POA lo cumplieron al 100, pero la productividad, la efectividad, los proyectos de ley, esos completamente ausentes. 30 segundos tengo nada más para cada uno. Conclusiones en esta noche en Pulso de la Nación. Bueno, yo esperaría que el próximo presidente de la República, el próximo presidente del Congreso, los diputados, los alcaldes, aprendan de los errores del pasado y actúen no solamente con amor al país, pero sobre todo apegado a principios como la transparencia, la ética y abrirse al diálogo con sectores que tal vez no comulgan con ustedes, pero que con ellos y con ellas hay que hacer patria, hay que fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que en Honduras los buenos somos más. Creo que Honduras merece mejor suerte. Creo que las clases políticas que nos han venido gobernando han sido un desastre. Y creo que peor de las que hemos tenido difícilmente vamos a encontrar. Esperaría que la nueva clase política que va a asumir el poder tenga temor de Dios y que sepa que no pueden seguir cometiendo todos esos abusos, esos excesos que tienen a Honduras sumido en una posición bastante complicada. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Pulso de la Nación. La Conferencia Episcopal de Honduras llamó a evitar la polarización y a respetar la voluntad expresada en las urnas. Que la esperanza se traduzca en acciones, que la verdad sea el lenguaje común y que el bien común sea la brújula que guíe a Honduras hacia un futuro más justo, solidario y fraterno. Muchas gracias por habernos acompañado en Pulso de la Nación. Soy Hexana Carrillos.